Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the Giant. WrestleMania. Hulkamania is running wild. My God, what a run! Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Stunner Podcast. En esta ocasión, como sabéis, pues hemos tenido poco movimiento, sobre todo debido a esta crisis sanitaria que tiene a todo el mundo sumido en un momento caótico. No obstante, bueno, vamos a intentar hablar de todos los temas de actualidad, vamos a analizar todo lo que dio de sí esta semana en cuanto a shows semanales y también os haré alguna que otra recomendación sobre WWE Network, ya que estamos encerrados y en cuarentena, pues por lo menos que podamos pasar un ratito agradable informándonos, aprendiendo o simplemente desconectando con el wrestling como leitmotiv. En esta ocasión no vamos a tener invitados por unos problemas de tiempo míos, por temas de trabajo y demás, así que bueno. Por último, quiero recordaros que para cerrar este podcast vamos a leer la primera carta oficial del torneo del Stunner 24/7 Championship. Si aún no entendéis muy bien cómo funciona esto, os recomiendo que os vayáis al episodio anterior, al final del episodio, y ahí hay una carta de prueba, que la verdad que creo que os puede servir bastante para entenderlo mejor. Sin más, vamos a ir con todo el contenido. WWE. Vamos rápidamente con toda la actualidad de WWE. La verdad que he querido destacar 3 puntos esenciales. Más que actualidad, quizá quiero dar un poquito mi opinión acerca de 3 temas que me tienen un poco intrigado, que me han sorprendido durante esta semana. Y en primer lugar es el hecho de que WrestleMania, además de celebrarse en 2 noches, como ya dijimos la semana pasada, pues evidentemente tiene que tener 2 main events, el main event de la noche 1 y el main event de la noche 2. Y es un tema que la verdad que ha levantado bastante polémica a lo largo de la semana, porque por lo visto Becky y Shayna van a ser las encargadas de cerrar el main event de la noche 1, mientras que el main event de la noche 2 correría a cargo de Roman Reigns y Bill Goldberg por el WWE Universal Championship. He querido pararme aquí porque considero muy importante que reflexionemos sobre ello. Quizá yo sea un poco purista y mi pensamiento esté anticuado, pero tengo que reconocer que para mí el main event de cada noche debería ser el campeón y la campeona del Royal Rumble, ya que históricamente es una cosa que siempre me ha gustado. Se han ganado el puesto, se han ganado estar luchando por los títulos máximos que ellos han elegido y en definitiva me parece lógico y justo que como premio estelaricen WrestleMania. Y más en este caso que podemos premiar a ambos, ya que normalmente en un evento de una noche si el premio solo se lo puede llevar una persona. Un combate. El año pasado fueron Ronda, Charlotte y Becky, y este año me parecería justo que fuesen los campeones de Royal Rumble y sus respectivos rivales. Dicho esto, evidentemente yo no pienso que Rhea y Charlotte deban ser el main event de WrestleMania, pero creo que al menos tendría algo de sentido, o que seguramente estaría ajustado a lo que se podría esperar. Y no dudo que Becky y Shayna pues, vayan a dar un combate disfrutable, pero es que no creo que la decisión de WWE se base en eso, sino que creo que Becky por ser Becky y Roman por ser Roman tienen que estelarizar WrestleMania. Y estoy convencido de que esta es la predisposición de Vince y del resto del BOA respecto al main event. Entonces, no se dan cuenta de que este tipo de movimientos son los que al final hacen que los aficionados detesten al personaje X o al personaje Y. Entonces, el hecho de ponerlo en lugares donde quizá no tienen por qué estar, creo que es contraproducente finalmente para ellos. Dicho esto y obviando pues la posición en la que se estén organizando los combates, quiero decir, realmente nos debería dar igual qué combate vaya en la noche 1 o qué combate vaya en la noche 2. Creo que Lesnar y McIntyre deberían cerrar esta edición de WrestleMania en la noche 2. Creo que de eso nadie tiene ninguna duda. Por otra parte, sí que pienso que al ser la story mejor creada, o para mí la rivalidad más elaborada o que mejor está funcionando, no me parecería descabellado pensar en que Edge y Randy Orton, con su Last Man Standing, pudieran cerrar la noche 1. Evidentemente, si me hablas por
una cuestión de paridad, que ya sabemos que WWE trabaja fervientemente para ello, pues creo que antes que el Raw Women's Championship, Charlotte, por ser campeona femenina, se ha ganado el derecho a estar en ese main event. Evidentemente, sé que estoy obviando otras cosas como el dinero, el merchandising, etc. Bueno, eso es algo que no tengo pensado analizar porque ya sabemos que WWE ya mira por eso. Entonces suponemos que si ha elegido el Becky Shayna es porque considera que les beneficia en algún caso. Yo digo lo que creo que como aficionado al wrestling y como un poco analizando estas elecciones, lo que yo habría hecho, aunque es que es flagrante que tampoco Rhea y Charlotte deberían estelarizar WrestleMania, pero al menos si se va a hacer de una forma equitativa, un main event masculino, un main event femenino, pues me parece que lo lógico al menos sería ese, porque además creo que a la mayoría de gente aficionada al wrestling, el combate entre Rhea y Charlotte llama bastante más la atención. Dentro de todos los errores de bulto que está cometiendo WWE este año, pues creo que este es uno pequeño en comparación a los otros despropósitos que llevan planteando ya un tiempo. Pero sí que es vergonzoso que un combate que seguramente vaya a ser lamentable, como el de Reigns y Goldberg, y no lo digo por Roman, que ya sabéis que a mí no me parece un mal luchador, pero sí por Goldberg, pues acabe siendo el main event de WrestleMania. Me parece un insulto y una falta de respeto realmente al resto del roster, porque ellos van a estar presentes en la cartelera y van a ver como un anciano de 50 años les pasa por encima en la cartelera de la gran oportunidad de sus vidas para muchos de ellos, porque recordemos que muchos de ellos debutan en WrestleMania. Entonces creo que debería WWE haber trabajado esto de otra manera para llevarles realmente, para llevar el mejor producto, la mejor organización y todo a la empresa. De hecho, creo que en ese sentido WWE tiene mucho que aprender de All Elite, que por ejemplo vimos en Evolution cómo creó una cartelera perfecta, poniendo los combates en un orden que realmente tenía un sentido y que le daba empaque al evento. Así que creo que bueno, que las dos empresas pueden aprender mucho entre sí y creo que en este sentido WWE es la que debería fijarse un poco más en la compañía rival. Ahora también me gustaría hablar de forma un poco más extensa acerca de la polémica que se está generando por los luchadores que no quieren ir al Performance Center o que no pueden ir al Performance Center debido a las restricciones o incluso a sus propios pensamientos respecto al coronavirus y esta crisis sanitaria. También me llama mucho la atención esto y me parece lógico porque al final los luchadores, lejos de querer poner su salud en riesgo, prefieren quedarse en casa, pues como el 90% de la población realmente durante esta crisis sanitaria, pero WWE no cuenta con ellos, no les preguntan ni intenta llegar a un acuerdo con ellos. Y luego se pueden producir cambios rocambolescos de las historias, como por ejemplo lo que ha ocurrido entre los latinos. Después de casi 3 meses de construcción de cara a un Fatal 4-Way en WrestleMania, que creo que todos veíamos evidente, Rey Mysterio no pudo salir de California debido a una cuarentena preventiva que existe en ese estado, aunque cada vez se está aplicando a más lugares de Estados Unidos. Entonces, de la nada, Garza y Andrade se convierten en tag team para enfrentar a los Street Profits en un combate que, bueno, no tiene mucho sentido, puesto que creo que Garza y Andrade no van a tener mayor recorrido dentro de la división tag, entonces podrían haber puesto ahí a cualquier otro equipo, podría haber sido los Viking Raiders, podrían haber sido, no sé, cualquier otro equipo. En cualquier caso, a lo que voy es que WWE tiene que ser coherente con sus acciones, y si decide seguir hacia adelante tiene que tener claro que al menos sus estrellas principales o sus grandes atracciones para los shows están de acuerdo en seguir realizando eventos. Otro caso más fue el de Paige, que había sido anunciada de forma explícita para volver a SmackDown hace 2 semanas, pero finalmente no lo hizo. No se marchó de Los Ángeles, que es donde ella reside actualmente, y decidió no acudir, lo que provocó que entrase por videollamada a la semana siguiente, quitándole cualquier tipo de hit al momento, cuando era una vuelta que en parte el universo WWE esperaba con ciertas ganas.
Otro caso que me pareció bastante curioso, el de Carmella y Corey Graves, por ejemplo, la luchadora era una de las candidatas o de las que yo más en cuenta hubiera tenido en caso de estar en ese six-pack, ese combate a 6, por decirlo de alguna manera, entre chicas por el campeonato femenino SmackDown, pero no estuvo porque no puede, por lo mismo, no sé si no puede o no quiere arriesgarse a este virus, y entonces directamente no acudió al evento, y por eso en su lugar pues está, por ejemplo, Tamina Snuka. Corey Graves, su pareja, pues igual tampoco acudió a ser el comentarista en SmackDown, y eso pues al final dice mucho de que la suerte de WWE es que muchas de sus grandísimas estrellas sí que han seguido trabajando y no han puesto impedimento a la celebración de los eventos. Pero imagínate que por un momento Undertaker, Daniel Bryan, Edge, Randy Orton dijesen: no, esto yo no voy a ponerme en riesgo a mí, a mi familia, y he decidido que no voy a estar en WrestleMania. Pues eso sería absolutamente rocambolesco, porque te quedarías a 4, 5, 6 días del evento sin tus mayores estrellas. Entonces, creo que es muy cuestionable la forma de trabajar de WWE con este caso, y también me parece bastante cuestionable por parte de las grandes estrellas, porque son los que realmente podrían hacer presión y tendrían que ser menos egoístas, renunciar, por decirlo de alguna manera, a su spotlight en WrestleMania, y obligar a un paro indefinido hasta que la cosa mejore y se solucione. Y dentro de este espacio, por supuesto, hago extensible esta reflexión a All Elite Wrestling, porque por supuesto están en la misma situación y las dos empresas están cometiendo la misma negligencia de forma flagrante. En definitiva, yo pienso que solo un positivo por coronavirus puede parar esto, y ojalá que no ocurra, pero lamentablemente, y viendo el ritmo al que está creciendo la enfermedad, tanto en Estados Unidos como en otros países, no me parece para nada descabellado pensar que pueda darse pronto, en lo que generaría un gran problema a WWE, sobre todo porque es la que está poniendo toda la carne en el asador con ese WrestleMania que se va a celebrar sí o sí, por lo que parece. Entonces tendremos que ver si un positivo o si una obligación del Estado o incluso de la nación le obliga a cerrar sus puertas, de qué manera podría afectar realmente al producto. Por último, quería hacer un apunte sobre eso de que el takeover se vaya a repartir entre los shows semanales de NXT. Y es que dentro de esa situación un poco esperpéntica que ya hemos comentado antes, pues me parece que esto es una decisión bastante correcta, porque al final, si no puedes celebrar el takeover en condiciones, no lo hagas, y sabiendo que tienes que mantener un acuerdo contractual con USA Network, que la verdad no tiene que estar muy contenta con el rendimiento más reciente de NXT en su cadena, pues le divides el takeover en 2-3 semanas, lo que significa buenos ratings asegurados, porque yo creo que ciertos combates como el Ciampa Gargano, como el Keith Lee, Dai Jacoby, Damian Priest, del que hablaremos posteriormente, o incluso el Adam Cole Velveteen Dream, que todos esperamos con muchas ganas, son combates que significan audiencia, porque son probablemente de los mejores performers del mundo de la lucha libre. Entonces, me parece una buena idea. Además, creo que en cuanto a competencia con All Elite Wrestling se va a volver más cruda que nunca esa competencia, más dura, y creo que ahí NXT puede remontar un poco después de esas semanas de incertidumbre que ha tenido, y además va a facilitar que el consumidor casual de wrestling o de WWE pueda vivir un takeover sin estar suscrito a la network, y aunque sea de una forma un poco atípica. Sin duda, pues ya digo que me parece una decisión idónea, y que en un contexto tan complicado como este, la única duda que me puede saltar es la duración de los combates, porque recordemos que un takeover no suele durar mucho más de 3 horas, y en este caso, al dividirse los combates en 2 o 3 semanas, esto puede afectar a su duración. Ya sabemos que NXT es la reina del kick out in extremis en esto del wrestling, entonces si le damos más tiempo pueden convertir algunos combates prácticamente en una parodia de eso mismo.
Entonces, el día 1 de abril, que van a arrancar los combates de TakeOver, saldremos de dudas, pero espero que sepan buquearlos de una manera que no acaben siendo poco creíbles. Como por ejemplo ya ha ido pasando en algunos TakeOver, con algunos kick-out que parecían prácticamente imposibles. Ahora, saliendo de la actualidad, me gustaría crear esta breve sección en la que vamos a recomendar algunos de los contenidos de WWE Network debido a la decisión de la empresa de poner de forma gratuita para todo el mundo una gran cantidad de contenido exclusivo que estaba disponible solamente para la gente que pagaba, para los suscriptores. Y bueno, esto va a tener vigencia hasta la primera noche de WrestleMania, por lo tanto creo que hay tiempo de sobra para disfrutar de muchísimo contenido y muy interesante. Así que yo voy a hacer una pequeña selección de programas que me parecen recomendables. Voy a intentar ir a lo específico más que a lo general, es decir, no te voy a decir que veas los Table for Three, te voy a intentar decir este me gustó, para que al menos tengas un punto de partida sobre el que luego tú puedas investigar. Empezando directamente, tengo que recomendar lo que vi pues prácticamente hace unos días, WrestleMania 30. Me parece un evento bastante entretenido que ya comenté a través de Twitter, pero que realmente el que no lo haya visto aún o no lo tenga reciente, fresco, debería verlo porque realmente me parece una mezcla de emociones y una montaña rusa muy divertida para el espectador, porque bueno, tiene momentos muy tristes como la derrota de Undertaker, tienes momentos muy alegres como las victorias de Bryan. Entonces creo que el nivel luchístico fue bastante óptimo también y que puede ser una buena forma de emplear tu tiempo si quieres ir calentando de cara a WrestleMania 36. Por otro lado, tenemos, por supuesto, y hay que mencionarlo, el documental de la Ruthless Aggression. Es un documental de 5 episodios que me parece la joya absoluta de la corona ahora mismo en la network WWE. Es un material gráfico muy completo, con testimonios de implicados directos en todo lo que fue esa era, una de las más doradas dentro de la compañía de Vince McMahon, y me gustó especialmente el capítulo 4. Yo os recomiendo encarecidamente que lo veáis entero, pero personalmente me llamó mucho la atención el capítulo 4, The Next Big Thing, en el que gira un poco alrededor de Brock Lesnar y su indiscutible impacto dentro de su primera etapa en WWE. Ese creo que es para mí el más interesante, aunque sin duda el de Evolution es brutal, también me gusta mucho el de John Cena. En definitiva, creo que hay que verlos todos, pero si a mí me preguntases cuál fue el que más me ha llamado la atención de los 4, te diría sin duda el de The Next Big Thing. Luego también tenemos a Steve Austin y sus Broken Skull Sessions, que al final es un espacio donde se dedica a charlar con luchadores más de su época, por decirlo de alguna manera, y tiene varios interesantes. El último fue con Bret Hart, pero yo os recomiendo el episodio con The Undertaker, ya que me parece que es una figura que no se prodiga demasiado en eso de hablar y que bueno, que se sentase con Stone Cold a tener una charla de hora y media me parece bastante entretenido. Esto evidentemente tengo que reconocer que hay que tener un poquito de idea de inglés para manejarlo, porque al final es contenido bastante más chapa, por ejemplo, porque el documental de la Ruthless Aggression es, creo, más fácil de seguir, pero esto ya es más rollo podcast, y aunque está en vídeo, puedo entender que haya gente que si no domina el inglés le cueste un poquito el seguirlo. No obstante, pues si por ejemplo no podéis seguirlo porque no tenéis mucha idea de inglés y os apetece que en algún momento os haga como un breve resumen o tal en Twitter y tal, para que más o menos tengáis una idea de lo que dijo Undertaker en su día, o de lo que ha dicho Bret Hart, o lo que dijo Goldberg, no sé, pues sin problema lo podéis decir por redes sociales y lo vamos viendo, que al final todo sea pues por poder compartir con vosotros el máximo conocimiento posible dentro del ámbito del wrestling. También os recomiendo encarecidamente el Ride Along, que de hecho son capítulos muy breves, que son perfectos para verlos comiendo o cuando tienes en tiempo libre, donde los luchadores comparten vehículos y hablan sobre sus vidas, cuentan anécdotas y se trasladan al lugar donde van a luchar la siguiente noche. Me parece muy interesante porque al final se ve en poquito tiempo y tal. Pero yo recuerdo con especial cariño, por decirlo de alguna manera, el capítulo de
Iconics, Zack Ryder y Kurt Hawkins, y también me gusta mucho el de New Day con Zelina y Andrade. Dicho esto, os recomiendo que vayáis indagando porque evidentemente cada uno tiene sus gustos y a lo mejor encontráis un capítulo que os gusta mucho más que esos. Así que si os gusta Ride Along, no dudéis en iros a Table for Three, donde es un contenido muy similar, pero en este caso Ricochet, por ejemplo, el que os voy a recomendar es el de Ricochet, Adam Cole y Johnny Gargano, hablan mientras comen, mientras comparten una comida, pues hablan también un poco acerca de todo lo que pues, bueno, cosas de interés para el universo WWE al final. Y para terminar, y aunque sea fuera de la network, sí que creo que tenía que comentar un documental que se está convirtiendo en el rey de esta semana, por decirlo de alguna manera. Lo han catalogado de imperdible, demoledor, crudo y muchos otros adjetivos. Pero lo cierto es que la próxima semana, de forma ya más en frío, porque yo también me cuesta un poco ver este tipo de documentales, me gustaría traeros un análisis bien extenso de lo que da de sí el documental Dark Side of the Ring, que relata la vida y muerte de Chris Benoit. Quien, como yo, no haya podido verlo aún, pues le recomiendo que lo haga porque parece un auténtico bombazo, pero pues bueno, tenéis que tener en cuenta que ya lo han dicho varias personas, todo el mundo que lo ha visto, hay que estar preparado para ver ciertas cosas que quizá te pueden tocar un poco, pueden hacerte cambiar un poco tu forma de ver el wrestling en general, entonces hay que verlo tranquilamente. Yo por eso me lo he reservado, no lo he visto esta semana porque además, pues bueno, no es la mejor semana para verlo, pero la que viene ya en frío os prometo que os voy a traer un análisis bien extenso, incluso a lo mejor me traigo a alguien para hablar de este tema, porque realmente creo que da para muchísimo este tema, así que vámonos ya con el análisis de Raw y vamos a cambiar un poco de tono, que parecía que se nos estaba yendo esto un poco a la tristeza. Volvemos con otro atípico show de Raw, una vez más en el Performance Center, vacío, y en este caso el show iniciaba con una promo de Paul Heyman, una promo en la que, si bien está claro que podría haber sido mucho mejor con público, Heyman vuelve a demostrar que el micro y él son prácticamente uno solo. Aunque más adelante lo comentaré más a fondo, si algo me parece curioso y me gusta de que no haya público, es que el formato de las promos ha tenido que cambiar de forma inherente. El personaje que habla ya no tiene que gritar y eso le da a veces un tono al speech que si eres bueno hablando mejora muchísimo la forma en la que dices las cosas, incluso influye mucho más en las stories. Esta promo además es una pequeña muestra de esto, aunque más tarde en el evento vendría la que para mí fue la gran promo de la noche, que es, y seguramente, y a lo mejor hay gente que esté en desacuerdo conmigo, la mejor promo de la carrera de Seth Rollins. Tras esto nos ponen un refrito infame del Brock Lesnar John Cena Seth Rollins en Royal Rumble 2015 y volvemos al presente después de ese combate para ver a AJ Styles junto a sus compañeros de OC. Y si bien me quejé un poco al principio de la poca frescura que habían tenido las dos últimas promos de Styles, que me habían parecido muy similares, esta sí que me gustó más. Quizá tiro por otro camino en cuanto a que ya se mofó un poco del vídeo del Tigre y Undertaker y Michelle McCool. Sí que fue un poquito por el mismo lado cuando habló varias veces de la mujer del enterrador. Y bueno, habló de que quiere a Undertaker y no a Mark Calloway. Y esto me parece curioso porque al final es destapar un poco la carta de WWE respecto a WrestleMania, donde no sé por qué, pero me parecería lógico que apareciese un Undertaker más badass que el Undertaker habitual o el que nos tiene acostumbrados en los últimos años. Después de esto pasamos a una breve entrevista de Garza y Andrade con Zelina Vega. Les hablan un poco de esa lucha por los campeonatos en pareja que se han inventado de la nada y antes de marcharse Garza coquetea con Caruso. Y la verdad que tengo que reconocer que es que eso de ese coqueteo no sé, me genera curiosidad. No es algo que a mí me guste especialmente, las stories de amor. Sí que me está gustando la de Otis con Mandy, aunque creo que las últimas semanas se está quedando un poco atrás ya el hecho de Mandy y es más algo personal entre Ziggler y Otis. Pero
esta me tiene personalmente intrigado porque creo que puede derivar en algo interesante. Posteriormente, ambos latinos se enfrentaban a Cedric Alexander y Ricochet en lo que fue un gran combate. Para mí es el mejor de la noche porque tampoco hubo mucha competencia. Les dieron el tiempo necesario y la verdad que la calidad técnica de los cuatro nos permitió ver un combate de un nivel bastante alto. Hizo justicia, yo creo, a Cedric Alexander y a Ricochet, que tenemos que tener en cuenta que no tienen planes dentro del roster principal de WWE. Han sido prácticamente enterrados y bueno, al menos les permitieron mostrar sus skills y sus habilidades en este combate que lógicamente acabarían perdiendo tras un brutal codazo de Andrade sobre Alexander, que por cierto lo dejó noqueado. Y si bien parecía que el combate no tenía que terminar en ese momento, de hecho yo creo que al combate le quedaba algo más, aunque el resultado evidentemente iba a ser el mismo, el árbitro decidió pues realizar el conteo de 3 y parar el combate porque evidentemente Alexander no estaba para seguir compitiendo. Tras el pinfall, Street Profits apareció y pues se enfrentaron a Garza y Andrade, brawlearon un poco y luego se enfrentaron a dos jovers locales. Los combates en general, salvo este, fueron bastante infames. Tras eso tuvimos otro squash, también de un luchador que va a estar en WrestleMania, Aleister Black, que pues por otro motivo que tampoco termino de entender, se va a enfrentar a Bobby Lashley en el magno evento. Supongo que bueno, que Lashley tendría que tener un combate, Aleister está en un pleno proceso de crecimiento y una victoria ante Lashley, pues yo creo que no le viene mal a Aleister en realidad, pero me parece que podrían haber trabajado de alguna manera la rivalidad esta semana y no tanto ponerlo sin más. Pero bueno. Después de estas dos bacalash, que diría Julio Maldonado, vino el gran momento de la noche para mí. Y es que Kevin Owens salió al ring y le pidió a Rollins que diese la cara, ya que Owens había aceptado ese reto en WrestleMania, pero Seth no había aparecido. Seth sale y nos deja una promo descomunal. Me parece que ya no solo en cuanto a calidad del contenido, que fue excelso, sino también en cuanto a la producción en general, sus movimientos alrededor del ring, los tiros de cámara, cómo se expresa de un modo casi teatral, responde a todo lo que le lanzó Owens la semana anterior y destaca que WrestleMania es su casa, que allí ha logrado tantísimas cosas que ni en su peor día KO podría ganarle. Me parece una promo bestial que si no la habéis visto os recomiendo que la busquéis por YouTube o en los highlights o bueno, que la busquéis porque realmente no os va a decepcionar para nada. Después de este alto ponen un bajo, es decir, otro refrito, en este caso un Charlotte Flair Asuka de WrestleMania 34 y sirve como hilo para que aparezca Charlotte Flair. Habla de Rhea y de su combate en WrestleMania, pero sigo diciendo lo mismo, es una mini construcción que se está basando en mini construcciones aún más pequeñas. Por decirlo de alguna manera, le están dando golpes de calor, pero falta un momento microondas que haga que todo salte por los aires. Hasta ahora estamos viendo cómo lo van calentando, pero pequeños calentones que realmente no nos llevan a nada, no nos llevan a un momento álgido de decir, madre mía, el combate que vamos a vivir. Entonces, me parece que eso lo tienen que mejorar, al menos en la última semana. Creo que tiene que ser un éxtasis brutal el último careo entre Charlotte y Rhea. Y para acabar, tuvimos a Randy Orton, que sigue la línea de Heyman y Rollins, dando una muy buena promo en la que responde muy bien a todo lo que le dice Edge. Le dice que todo lo que tiene se lo ha ganado, el ser campeón intercontinental, el haber sido el campeón mundial más joven de la historia, que no es cosa de su padre, ni de estar apadrinado por Mick Foley, ni nada de eso. Así que bueno, me parece la rivalidad mejor construida sin duda de cara a WrestleMania y creo que ese Last Man Standing no podría ser un mejor cierre de la rivalidad realmente. Para mí se merece muchísimo crédito a ambos luchadores por lo que han conseguido y realmente me parece a mí a día de hoy el combate más atractivo sin duda de toda WrestleMania. De hecho creo que este WrestleMania no le va a hacer justicia al combate. Y bueno, quitando los refritos y los lloveos que hemos visto, pues hemos visto 3 grandes promos, que bueno, ha estado bien, y un combatazo, para mí un muy muy buen combate, por lo que, entendiendo las circunstancias y poniendo
entre comillas, esto pues no me parece un mal Raw, me parece un Raw decente para lo que había y para lo que se puede hacer en este momento. Para acabar con WWE vamos a realizar el análisis del último show de NXT, que arranca con un combate rápidamente, el de Austin Theory y Tyler Breeze. Del primero decir que demostró que tiene bastante potencial ya tras su mini feudo con Tommaso Ciampa, y del segundo decir que creo que su personaje está muy quemado y que necesita, creo que sin duda, un cambio bastante importante para volver a tener algo de protagonismo dentro de NXT o en cualquier sitio. De hecho, aunque en un primer momento me pareció raro que Theory perdiese, sí que es cierto que creo que es una derrota para reforzar lo que va a venir después, puesto que realmente no creo que Breeze vaya a recibir un push a corto plazo. Y bueno, no me decepcionó cuando luchó con Velvet Dean por el North American Championship, pero desde ahí ha estado bastante perdido. Así que yo supongo que esta historia de Austin y su derrota tras su momento con el teléfono pues va a tener algún significado que no conocemos todavía. No me preocupa demasiado haberlo visto perder, y sí me gusta haber visto en él un luchador que ha sido capaz de dominar y llevar el peso de todo el combate. Luego tenemos un squash de Killian Dane sobre The Hootie Miles. Dane no es santo de mi devoción, no me parece nada del otro mundo, pero como un luchador para relleno no me parece una mala elección. Otro combate predecible es el que tenemos posteriormente, que en este caso fue Tony Nese contra Cameron Grimes. Es una lucha cortita, pero bastante intensa para mí. Los dos dieron un buen show, la verdad. No creo que no hay nada que reprocharle. Y además esto sirve para que Grimes mantenga ese push para después del Keith Lee, Dominic Dijakovic, Damian Priest, ya que imagino que será el siguiente en la lista de retadores al título medio de NXT. Así que mantenerlo enchufado y mantenerlo dentro de la programación semanal me parece obvio si su siguiente paso va a ser ese. Después tenemos la mejor noticia posible para NXT. Io Shirai está de vuelta, está recuperada para la acción, y después de que Aliyah fuera a competir con Xia Li, la china estaba lesionada porque bueno, la habían atacado en backstage, supongo que sería cosa de Aliyah y Vanessa Borne, y rápidamente le dijeron a Aliyah que sí que había una competidora lista para luchar y era Io Shirai. Así que a día de hoy para mí ella es la luchadora técnicamente hablando más buena de WWE, y creo que pronto estará luchando con Rhea o con Charlotte o con quien salga campeona de WrestleMania, supongo que Rhea. Así que estoy bastante contento de verla de vuelta porque bueno, es una luchadora que me encanta. Después de esto aparece Keith Lee, se disculpa con Dijakovic en un gesto que le honra, después de que le comente al entrevistador o a la entrevistadora, sinceramente ahora mismo no me acuerdo quién era, pero bueno, le dice que creía que era Dominic el que le había atacado con el cinturón y que por eso se enfadó y le pide perdón. No obstante, Dominic sale, le dice que lo siente, pero que no le interesan ya las disculpas y que lo único que quiere es el campeonato. Justo después aparece Damian Priest y habla de que Damian Priest va a ser recordado en el futuro y que para ello necesita el campeonato de Estados Unidos. Tengo que reconocer que me parece que Damian Priest, pues no sé, tiene el carisma de una piedra, seguramente. Acaban brawleando los tres y en esta ocasión el que se ve dominante, el que acaba ganando el brawl, es Dominic Dijakovic. Aquí voy a tirar lo que para mí es mi apuesta personal, y es que Dijakovic va a ganar en este combate. Iba a decir en el takeover, pero no va a ser en el takeover. Si digo alguna vez takeover, ya me entendéis, ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Pero bueno, que Keith Lee yo creo que tiene destino roster principal ya, a muy corto plazo, así que yo creo que Dijakovic va a salir campeón y va a ser el que va a mantener el título en NXT. El siguiente combate, en esta ocasión, era un tag team match, Oney Lorcan y Danny Burch contra Shane Thorne y Brendan Bink. Se saldó con victoria de los primeros, en lo que yo creo que es un movimiento bastante acertado, también lo digo, para regenerar la credibilidad de Lorcan y Burch, que habían sido como los jovers de la división tag team,
y esto se debe al gran flojeo que ha tenido la división en parejas, de NXT. Entonces, darle a estos un push pues permite que una vez que salgan ya de los combates takeover, por decirlo de alguna forma, voy a decirlo así para que sea más fácil de entender, pues tengamos algo de interés dentro de la división tag team. Dicho esto, pues bueno, el combate no fue tampoco nada del otro mundo, pero es que sinceramente yo ya estaba un poco saturado porque me parecía que había habido demasiados combates de relleno. Yo habría quitado por lo menos 3 hasta este momento. Y creo, y me duele darle la razón, pero creo que Vince McMahon tiene algo de razón, o parte de razón, cuando dice que el wrestling a puerta cerrada es más complicado de seguir. Es decir, cuando pones combates de este tipo, como los combates que está poniendo NXT, a mí se me está haciendo difícil. Salvo 2 combates que por ejemplo, el Tyler Breeze Austin Theory me ha gustado. Me ha gustado ver a Io Shirai de vuelta, aunque ha sido un combate muy muy breve. Pero sí que es verdad que no sé si es por culpa de cómo están estructurados los combates o el show, o si de verdad tiene razón Vince McMahon. Ya, sinceramente, con este show me ha entrado la duda, porque Raw, por ejemplo, se me hizo bastante más ameno que este NXT, sin ser un mal NXT, hay que reconocerlo, porque lo sigo comentando, pero no ha estado mal. Luego Candice LeRae le ganó a Kaiden Carter para también estar en ese combate para definir a la nueva retadora. Y bueno, me alegro por Candice porque es una luchadora que tiene bastante potencial, que ha estado bastante infravalorada porque siempre ha estado en el plano midcard, tampoco ha tenido nunca ninguna gran oportunidad, así que me alegro por ella, pero vamos, dudo mucho que sea ella la que acabe retando a Rhea. Así que, bueno, luego vino para mí el main event y el mejor combate de la noche, que a este me refería cuando decía pues que hay 2-3 combates que no sobraban, y era el Matt Riddle contra Roderick Strong. Ambos están bastante inmersos en la rivalidad esa por el Tag Team Championship, después de que Cruiserweight le arrebatase los títulos a Undisputed Era, y aunque hay que reconocer que para mí la calidad de Strong es diferencial porque hace lucir bien a todo el mundo. Aunque es obvio que Riddle ya luce bien por sí solo, pero sí que le da un plus siempre Strong a todos los luchadores con los que pelea, que me parece de valorar muchísimo. Finalmente, The King of Bros se lleva la victoria y tras el combate aparecen 2 luchadores que no revelan su nombre, salen y atacan a Riddle hasta dejarle noqueado. Aparece Malcolm Bivens y los presenta como el futuro de la división Tag Team. Yo no sé si es que esta gente estaba nerviosa o yo no sé qué le pasó, pero los vi un poco torpes. Así que no sé yo cómo va a salir este experimento. Esperemos que salga bien, pero a mí me pareció un poco raro todo. Y por último, el show lo cierran Triple H, Ciampa y Gargano con un pedazo de segmento bastante bueno, en el que se determina que Ciampa y Gargano pelearán en una localización desconocida con un ring y un árbitro. Y que esto, además, será el último capítulo de esta rivalidad, ya que no podrán volver a enfrentarse o serán despedidos. Es un combate que todos esperábamos y me parece bastante sorprendente que se dé esta decisión de despedirlos, porque creo que es un buen combate que podría ser recurrente en los próximos años sin perder demasiada vigencia, aunque ya sea en el roster principal. No obstante, supongo que si pasa un año y se vuelven a enfrentar, pues nadie se acordará de esto que ha dicho Triple H. Pero bueno, acaban siendo interrumpidos por un promocional de Killer Kross donde se anuncia su llegada a la marca amarilla, y con eso termina el show. A mí la verdad que Killer Kross me apetece mucho verlo porque me parece un gran luchador y se pone la cosa muy bonita para después de estos combates takeover, para ver cómo reinician de cara a la nueva temporada un poco el show y cómo le lavan la cara y empiezan nuevas rivalidades, nuevas historias. La verdad que tengo bastantes ganas de verlo. All Elite Wrestling. Empezamos una semana más con All Elite Wrestling. En este caso vamos a hablar un poquito de actualidad, pero también quiero hacer una reflexión que llevo dándole tiempo vueltas, y es que, bueno, vamos a empezar primero con la actualidad mejor, así que vamos a hablar de Matt Hardy, que dijo en Twitter que le gustaría ser parte de Wrestle Kingdom, y es que son unas declaraciones que a mí por lo menos me han sorprendido, ya que destacó que con el contrato actual que tiene con la compañía de Tony Khan, sería posible que llegara a ser parte de algún evento de
de New Japan Pro Wrestling, y enfatizó que Wrestle Kingdom sería el momento o el lugar ideal para él para estar en la empresa japonesa. A mí me ha parecido muy curioso porque a las alturas en las que nos encontramos dentro de la carrera de Matt Hardy, quizá esa decisión de trabajar con All Elite Wrestling, donde no participa en live shows, no viaja de forma demasiado habitual, nada más que a los shows semanales, yo pensaba que iba a buscar un poco un retiro plácido, un sitio donde continuar su carrera con menos viajes, ajedreo, con más tranquilidad, etc. Pero parece que ese análisis que yo me había hecho en mi cabeza estaba equivocado, y es que Hardy no cierra puertas a tener una mini carrera en New Japan Pro Wrestling. Esto tampoco es excesivamente exigente, porque al final pues sería participar en shows de una manera esporádica, pero sí que significa pues viajes a lo mejor que realmente él no necesita hacer, pero demuestra pues eso, sus inquietudes, sus ganas de luchar y de seguir ofreciendo contenido a la gente, y eso me parece que es de valorar muchísimo al luchador de Carolina. Pero otra cosa que yo, vamos, estoy seguro es que New Japan ya ha llamado a la puerta de Matt Hardy. No sé si lo hizo antes de que firmara con All Elite, si lo hizo después o a raíz de estas declaraciones quizá, pero yo creo que va a haber negociaciones. Yo creo que es un personaje que venderá bastante en el mercado asiático, y podría ser interesante tenerle en Wrestle Kingdom. Yo a raíz de estas declaraciones pues estuve dándole vueltas a quién podría ser su rival, o a quién podría enfrentar New Japan a Matt Hardy para darle un poquito de, digamos, emoción al combate, y sinceramente me vino a la mente Minoru Suzuki, también incluso Jon Moxley, porque creo que Moxley y él podrían tener un buen combate. Lo que pasa es que, bueno, pues creo que por cuestión de contrato no se lo permitirían, pero sí que me parecería un combate bonito de ver, incluso con el campeonato de Estados Unidos en juego. Creo que sería bastante interesante, pero también bueno, hay otra gran cantidad de luchadores que realmente encajan en ese perfil que podría dar un buen espectáculo con Matt Hardy. Y aunque esto no es actualidad, sí que llevo dándole vueltas a este tema, y es que echo de menos un mayor contenido de All Elite Wrestling entre show y show semanal, porque si bien es cierto que All Elite ha gestionado muy bien, de forma brillante diría yo, las llegadas de Brody Lee o de Matt Hardy a All Elite Wrestling en cuanto a social media se refiere, en cuanto a hype y demás, también es verdad que los fans de All Elite Wrestling, entre los que por supuesto me incluyo, creo que nos sentimos un poco abandonados en cuanto a contenido por parte de la compañía. No me refiero a contenido dentro de los shows o de All Elite Wrestling Dark, que ya generan pues sus 3 horas de contenido semanal, pero evidentemente creo que la compañía tiene que pensar ya en traer contenido de una forma más habitual a sus redes sociales. No hablo solamente de publicar trozos de combates, publicar trozos de promos del Dynamite de turno, sino que también hablo de programas donde los luchadores hablen un poco más de otras cosas, un poco más fuera del kayfabe quizá, y esto lo digo porque me parece que ciertos programas, como los que hemos mencionado antes arriba en la sección de WWE Network, sirven para crear fanbase dentro de un luchador o dentro de una facción incluso. Entonces, si un luchador consigues que caiga bien fuera del ring y fuera del kayfabe, luego dentro del mismo va a ser mucho más fácil que el luchador tenga reacciones, ya sea positivas, negativas. Y esto además permite generar contenido orgánico, ya no solamente el contenido que tú creas, sino el que los fans generan y comparten, etc. No quiero decir con esto que All Elite Wrestling esté pasando desapercibido en redes sociales, porque evidentemente no es así. Pero sí que creo que tienen que crear algo más de contenido semanal, porque evidentemente ya van a arrancar un segundo show, y en cuanto a wrestling ya digo que considero que no deberían. Pero sí que creo que en cuanto a algo más promocional deberían empezar a trabajarlo, porque eso es algo que al público de Estados Unidos le gusta, que consume, y al final eso se permite generar más dinero a la empresa.
yo siento que al final solo sabemos de All Elite Wrestling los martes y los miércoles, y eso te deja ciertamente indefenso ante la sobrecarga absoluta de información que te genera la compañía, que tiene la competencia, perdón, que tiene infinitas horas de contenido todas las semanas. Eso al final, como fan, ese es mi pensamiento, pero es que además, como profesional del marketing, porque yo al final también me dedico a eso, de verdad creo que realizar ese contenido no requiere una inversión tan grande como el retorno de la inversión que les va a generar. Tenéis que pensar que eso no tiene prácticamente el apoyo logístico de TNT, les permite hacer casi cualquier cosa y no tienes por qué hacer cosas demasiado elaboradas. Vídeos en YouTube al estilo Being the Elite, pero con otros luchadores, no siempre los mismos. Yo creo que algo de ese estilo sería muy potente para All Elite. Al final el punto está en no pasarse como WWE, que satura mucho al cabo de la semana si lo sigues día tras día, porque al menos a mí a veces me pasa, pero tampoco llegar al punto de All Elite Wrestling, que prácticamente solo sabemos de ellos, como ya he dicho antes, martes y miércoles. Por último, y para acabar con All Elite, vamos a hablar de este último Dynamite, que evidentemente se volvió a celebrar en el Daily Place de Jacksonville a puerta cerrada, y que de nuevo nos trajo un show sólido y consistente. En esta ocasión ni Jim Ross ni Excalibur pudieron estar en la mesa de comentarios, así como tampoco estuvo Taz. Por lo tanto, el show inició con Kenny Omega, Cody y Tony Schiavone presentándolo. Rápidamente Cody se fue al ring porque iba a participar en el opener de la noche, un combate contra Jimmy Havoc. Nos dieron un buen espectáculo, estuvo bastante bien, y destacar que aunque en esta ocasión no había luchadores en el público, sí que contaban con se partía la pantalla y veíamos el backstage de All Elite, donde había varios luchadores como Shawn Spears, etcétera, o Chris Jericho, que estaban animando unos a un luchador y otros a otro. La verdad que me gustó esa forma también de hacerlo, pues evidentemente para no perder la frescura, como ya lo hayan hecho la semana anterior, pues buscaron una manera diferente de hacerlo, pero creo que también funcionó. Y eso, muy divertido también cómo interactuaban con la mesa de comentarios durante el combate, y finalmente la victoria es para Cody, como evidentemente cabía esperar. Lo interesante llegó cuando tras la celebración se sucede una promo de Jake the Snake Roberts. Aparece en la pantalla y habla sobre que esperaba una llamada de Cody cuando se creó All Elite Wrestling, pero que no llegó, y que por eso había traído a Archer, porque por toda la destrucción que había causado en Japón creía que era un luchador adecuado. De ese modo le pide un combate a Cody en el que su cliente Archer pueda mostrar sus habilidades, y Cody pues rápidamente acepta ese reto como el face, el super baby face que es. Le reta que sea la próxima semana, así que vamos a tener un muy buen combate para mí. Además creo que en ese combate va a ganar Lance Archer, porque lo van a intentar hacer crecer de cara a este futuro, al futuro que tiene All Elite Wrestling. Pues si hacen una segunda marca o un segundo programa, seguramente eso puede ir precedido de una segunda marca y tienen que empezar a crear nuevos protagonistas, nuevos luchadores, para no tener que separar al Inner Circle o a The Elite, no sé. Pero yo pienso que a largo plazo eso va a acabar ocurriendo. Después de esto tuvimos un promocional de Darby Allin que me parece muy potente, supongo que se podrá ver en YouTube y demás, en el que habla de Kip Sabian, pero además de eso va cogiendo caretas del Inner Circle, de Jericho, de Hager, de Sammy Guevara, de Santana, de Ortiz, y luego las junta y les prende fuego con gasolina. La verdad que la fotografía, la edición y todo le da un toque bastante bueno que de verdad que os recomiendo. Posteriormente salen los luchadores y da comienzo ese Darby Kip Sabian. A mí tengo que reconocer que me gusta mucho Kip Sabian, creo que tiene mucho potencial, pero me parece que no le está beneficiando demasiado el tratamiento que está recibiendo en All Elite ahora mismo. Su personaje no está mal, pero no termina de concretarse en nada especial, por decirlo de alguna forma, y acaba siendo un heel cobarde muy genérico. Creo que deberían mejorar en eso, porque Kip de verdad tiene
tiene carisma y creo que tiene potencial para mucho más. Por otra parte, Darby, ya lo he dicho más de una vez, es una realidad, es un luchador que está llamando a la puerta del main event, y eso bueno queda demostrado en que esté en un feudo metido con el Inner Circle, está en una posición ideal y yo creo que lo va a acabar aprovechando. Por supuesto, Darby acaba ganando también a Kip Sabian, que a pesar de todo sí que le da bastante guerra, así que hay que felicitar a Sabian porque la verdad que dieron un combate bastante interesante. Tras esto vemos un squash de Jake Hager que vence a Chico Adams, un chaval de las indies, y después aparece Moxley para brawlear ahí con él y le aplica un Dirty Deeds. No obstante, se levanta como si nada, luego venden el Dirty Deeds como si fuera un finisher brutal, pero bueno, se levanta como si nada intentando revertirlo en un ankle lock, no lo consigue y al final pues bueno, acaba Hager fuera del ring, sonriendo, intercambiando palabras con Moxley. Me sorprende que, por lo que parece, Moxley está centrando su atención en Hager. No creía que eso fuera a ser así, pero mira, no me parece una mala idea ver un Moxley Hager, la verdad. Pero todavía me quedan dudas de si la construcción a la que están llegando es a esa o si realmente va a ser otra. Después de esto tenemos un segmento de Brody Lee comiendo junto a Alex Reynolds y Silver, en el que pues hace una parodia bastante clara de Vince McMahon. Después de eso se viene el combate contra QT Marshall o QT Marshall, no sé cómo lo pronunciáis vosotros, donde el The Exalted One gana muy fácil. Tras el combate, los enmascarados de All Elite de Dark Order dejan sobre QT Marshall una máscara en clara alusión a que le están invitando a unirse. Así que veremos si realmente lo acaba haciendo. Pero bueno, no sé si formará parte del grupo, pero a mí yo sigo diciendo lo mismo que dije la semana pasada, y es que no puedo pensar en otra cosa. Creo que Matt Hardy encajaba a la perfección con el papel que está ocupando Brody Lee, y creo que Brody Lee podría dar más juego dentro del papel que ahora mismo está ejecutando Matt Hardy. Dicho esto, pues es lo que hay y habrá que ver cómo evoluciona, pero ya digo que a mí Brody Lee personalmente, en el segmento que tiene en esa mini comida en el que imita a McMahon, a mí no me despierta prácticamente nada. Aunque sí que me parece un gran luchador y eso tengo que reconocerlo. Después de esto ya nos actualizan el estado de Nick Jackson, nos dicen que está recuperado un 61%, un cálculo demasiado exacto a mi parecer, pero bueno. Y bueno, se genera la duda ahora de qué va a pasar en Blood and Guts, porque como lo han aplazado, suponemos que Nick Jackson se llegará a recuperar. No sé si esto implicará que Adam Page al final llegará a ejecutar esa traición a The Elite antes de Blood and Guts, o si se realizará pero no estará Nick Jackson en la pelea, no tengo ni idea. Pero claro, esto también les complica un poco la storyline al equipo creativo de All Elite. Una vez que ocurre eso, ya nos vamos al main event de la noche. Lo primero que tengo que decir es wow por Sammy Guevara, porque ya lo he dicho, es que al final, como siempre están los mismos en pantalla, me sabe mal decirlo, pero ya he hablado un poco de ellos y ya sabéis lo que pienso de todos ellos. Creo que Sammy Guevara es brutal, que tiene todo para ser lo que él quiere en el mundo de la lucha libre, y se ve claro en esa entrada que hace con sus amigos dibujados en una silla, abraza a Jericho, al Jericho dibujado, no sé, creo que tiene un carisma bastante potente para lo joven que es realmente. Dicho esto, pues de Omega obviamente no iba a perder en All Elite Wrestling el megacampeonato de AAA, así que me alegra haber visto un combate de tanto nivel en un show semanal, porque me parece que perfectamente ese combate se podría haber dado en un pay-per-view sin que hubiera sido nada súper de locos, pero sí que me parece un gran combate de verdad. Y lo que me preocupa un poco es el run negativo que está teniendo Guevara en cuanto a resultados. No porque no creo que se merezca estas derrotas, de hecho creo que está 3-7 o algo así en su overall de este año, o 7-11 en el general, algo así, no estoy muy seguro ahora mismo, pero el caso es que creo que necesita crecer un poco, y es verdad que se da un poco a la situación, porque Kenny Omega no podía perder evidentemente, y eso genera que
Guevara tenga que hacerlo. Pero me gustaría ver a Guevara dentro de poco, o más pronto que tarde, teniendo posiciones estelares por sí mismo y no por el grupo en el que está participando. El segmento final del show era la confrontación entre Jericho y Matt Hardy, que la anuncian a lo largo de todo el show. Jericho coge la cámara, en lo que para mí se puede interpretar como un guiño a Triple H. Pide que salga Matt Hardy, pero lo que aparece es el Vanguard. Al Vanguard le dice que lo odia, pero después le ofrece unirse al Inner Circle. Me hace bastante gracia porque le dice que en el Inner Circle tendría bubbly en el tanque de gasolina y que tendría un Instagram lleno de modelos drones. El Vanguard rechaza la propuesta ya que se marcha y de pronto aparece Matt Hardy, que aparece de la nada entre las gradas y se empieza a teletransportar de un lado a otro de una forma un poco cutre, digámoslo así. Espero que no me caigan muchos palos por decir esto, pero me parece un poco cutre y no sé, hubiera preferido que se hubieran apagado las luces y que hubiera aparecido detrás de Jericho, alguna cosa así, pero no me termina de convencer eso de... porque es que son cortes muy evidentes y para mí deslucen la promo. Dicho esto, acaba en el ring con Jericho y hablan, pues bueno, Jericho intenta que se una al Inner Circle, Matt evidentemente también rechaza la propuesta, al igual que el Vanguard, y finalmente acaba Jericho golpeando a Hardy golpea a Jericho, aparece Sammy Guevara, brawlean, entran Kenny Omega y Cody, y a partir de ahí, pues bueno, los echan del ring a los heel y acaba el show con Matt Hardy como provocando que salga fuego del stage. No me termina de convencer eso, tanta magia, o sea, entiendo el personaje, creo que podría pegar, pero me parece un poco forzado al hecho de no tener público, no me termina de convencer, la verdad, pero bueno, tengo que reconocer que el segmento en sí es bueno, que la idea está bastante bien, que lo han estructurado de una manera bastante correcta. Y no sé, creo que ya lo he dicho antes, el show de All Elite ha sido bueno, siguen trayendo calidad, demostrando que sea puerta cerrada no implica que no puedan ser buenas luchas, que no pueda haber buenos segmentos. Y en parte me han hecho cambiar de opinión respecto a lo que he comentado en el análisis de NXT, sí que un show con bastantes combates puede estar interesante, como ha sido el caso de este, pero es que... creo que todo esto está siendo muy raro para todos los aficionados. A mí me cuesta mantener la atención muchas veces, sobre todo los miércoles, bueno, los jueves por la mañana, cuando veo All Elite y NXT, porque es demasiada saturación, me parece que no son shows orgánicos por el hecho de que estén los eventos vacíos, y eso me preocupa un poco por el largo plazo, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar así y no sé hasta qué punto esto va a ser contraproducente para el wrestling en general. Dicho esto, pues seguimos esperando noticias de All Elite. Espero, francamente, que sean capaces de manejar este imprevisto de aplazar Blood and Guts, porque suponía que muchas stories debían acabar en ese momento, así que iremos viéndolo poco a poco y vamos a ir rápidamente con la carta del Stunner 24/7 Championship. Ya sabéis que es la primera carta oficial, en este caso también la voy a publicar en Twitter porque sé que para muchos cuando estáis escuchando el podcast a lo mejor no podéis ir al formulario y demás, entonces he decidido que el extracto de la carta lo voy a publicar en Twitter y junto al enlace del formulario, por lo tanto creo que va a facilitar mucho el trabajo a la gente que participa, pero la voy a seguir metiendo en el podcast para que quien esté escuchando el podcast y tenga la oportunidad de irse directamente al formulario, pues lo podrá hacer también. Pasamos rápidamente con ella y espero que la disfrutéis. Stunner 24/7 Championship. Cuando debuté en 2014 en una pequeña promoción del condado de Lancashire, Reino Unido, no podía imaginarme que 9 años después iba a haber vivido momentos tan increíbles como los que he vivido. Debuté con 17 años y desde entonces no he parado de luchar. Toda mi carrera la he pasado acompañada de mi entrenador y amigo, con el que he formado un tag team con el que hemos luchado tanto en Europa como en América.
Desde entonces me he ganado el respeto de la gran mayoría de la comunidad del wrestling, y eso que aún soy muy joven. Mi carrera ha sido absolutamente meteórica, y es que solo 2 años después de mi debut ya estaba en WWE, donde conseguí algo que nadie había hecho antes. Ahora sigo siendo una personalidad a tener en cuenta dentro de una de las marcas de WWE, donde he tenido grandes combates, algunos incluso con más de 5 estrellas según cierto periodista que es famoso por calificar combates. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Perdonadme porque ha sido un podcast de circunstancias. Ya he dicho que que por temas de trabajo he tenido una semana un poquito complicada y he intentado cumplir. Creo que ha salido también un buen podcast. Sobre todo hemos hablado mucho de muchas cosas. Me parece que al final sí que ha dado para bastante lo que había esta semana, y a ver si, como dije la semana pasada, puedo conseguir la semana que viene, ya un poquito más tranquilo, traer un podcast más orientado hacia All Elite Wrestling, que tengo ganas de traer también a alguien que le guste mucho esa empresa y que nos pueda ayudar de una forma más precisa a analizar cómo está ahora mismo la compañía en todos los aspectos, hablar sobre los shows, si se van a cancelar, si no, pues un poquito darle más valor a All Elite dentro del podcast, porque aunque ya se le da mucho y de hecho al final se habla más de WWE, por lo que he comentado varias veces, que al final tienen más contenido, pero All Elite está muy presente para nosotros. De hecho, yo soy bastante fan de All Elite, además de ser un gran fan de WWE, por supuesto, y habrá que ver cómo evoluciona, y ya os digo, voy a intentar eso, dar algo de variedad, porque al final siempre se nos va mucho tiempo hablando de WWE, y esa era una de las cosas que cuando yo creé el podcast pretendía evitar. Intentaba ser un poco más paritario, así que en ese sentido vamos a trabajar por eso. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, en Stunner Podcast, y que voy a publicar junto con el podcast, a la misma vez que publique el podcast en redes sociales, también voy a publicar el enlace para responder a la pregunta de la carta del Stunner Podcast, del Stunner Championship, perdón. Así que muy atentos, porque ya empiezan a contar los puntos, ya empieza a contar el juego, y espero que la gente se anime a participar. Así que sin mucho más, un saludo y nos vemos la semana que viene.